Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo pumpkin pie o pastel de calabaza, que es un pastel que en la época de otoño se prepara mucho, especialmente en Estados Unidos y en el Canadá. Esa calabaza es la que los niños decoran para Halloween, esa anaranjada y redonda. Pues esa es la que normalmente se prepara en Estados Unidos. Pero yo voy a preparar la calabaza de Castilla. Es la calabaza que se cultiva en Latinoamérica, especialmente en los países tropicales. Me estoy refiriendo a esta. Aquí en Estados Unidos le llaman butternut por su color y su forma, que tiene el color del cacahuate. Y los ingredientes que voy a necesitar son los siguientes. Para la base del pastel voy a necesitar 2 tazas de harina, la de todo uso, una barra de margarina, esta tiene sal, tiene que estar helada, 3 cucharadas de agua fría, 2 cucharadas de azúcar morena y una cucharadita de ralladura de limón. Para el relleno voy a necesitar 2 tazas de calabaza del puré de la calabaza, una taza de leche condensada, un huevo, una cucharadita de vainilla, 1/4 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de canela, 1/8 cucharadita de nuez moscada, 1/8 cucharadita de jengibre, 1/8 cucharadita de cardamomo, 1/8 cucharadita de clavos de olor, 1/8 cucharadita de pimienta malagueta. Si por casualidad no tiene una de estas especies, no hay problema, utilice las que tenga en su casa o las que pueda conseguir. Lo primero que vamos a hacer es cocinar al vapor nuestra calabaza. Como es dura, la voy a cocinar a temperatura alta por 30 minutos. Cuando empiece a hervir, tengo que quitarle todas estas semillas y todas estas hebras que tiene la calabaza. Pero no las vamos a botar porque después las ponemos a tostar y las comemos solas o la podemos guardar para una horchata. Ahora vamos a partirla. Yo creo que aquí me salen 2 tazas. Esta la voy a guardar para una comidita que voy a hacer luego. Puede ver que el agua ya está hirviendo. Ponemos nuestra calabaza por 30 minutos. En el momento que la calabaza se está cocinando al vapor, vamos a hacer la base de nuestro pastel. Si no quiere cocinar la calabaza, puede comprar la calabaza ya el puré. Aquí dice que no tiene preservativos, pero yo como que no les creo mucho, porque si está enlatado tiene que tener preservativo. Entonces le vamos a echar la harina a este tazón, pero voy a sacar una cucharada de la harina que la voy a usar cuando estire la tortilla, la base de este pastel. Le agrego el azúcar morena, si no tiene morena puede ser azúcar blanca. La margarina, un pedacito voy a coger. Este pedacito lo necesito para untarlo en este Pyrex, en este molde. Este molde tiene un diámetro aquí arriba de 10 pulgadas. La parte de abajo, la base, de 8 pulgadas y de altura tiene 2 pulgadas. Entonces lo embarramos bien. Si no quiere usar la margarina, puede echarle también aceite o el desmontante casero. Lo reservo para más tardecito. Le agrego el resto de la margarina helada. Empiezo a mezclarlo todo. Le agrego la ralladura de limón y las 3 cucharadas de agua, poco a poco. Termino de agregarle el resto del agua y lo voy a amasar, creo que menos de 1 minuto.
En este momento se siente como arenosito, pero recuerde que aquí hay azúcar, entonces por eso se siente lo granuladito. Entonces empezamos a compactarlo para formar una pelota. Ya tengo mi pelota hecha y está bien compacto. Ahora voy a en esta harina que tenía aquí reservada, voy a usarla para enharinar la mesa donde vamos a trabajar. La mesa o tabla, lo que tenga. También el rodo también lo voy a enharinar. Puede hacerlo a mano, si no tiene rodillo. Y también puede hacerlo con una botella. Vamos a ver si está suficientemente estirada. Sí, está muy bien. Ahora la recogemos y la depositamos en nuestro molde. Ahora le corto todos estos sobrantes. Hay que cortarlo un poquito más alto que el nivel de este molde, porque me interesa que la orilla esta quede bien gruesa. Entonces la agarro y lo meto como para adentro, como un paletoncito, mire aquí, como para adentro, para que me quede gruesa. Si le quedara algún hoyito, entonces no hay problema, solo agarra un pedacito de esta harina y se lo pone aquí, no hay ningún problema. Entonces ahora le vamos a hacer una forma, ya esta orilla está gruesa, entonces le vamos a hacer una forma como así, como de relieve. Ya está más o menos hecho el relieve. Ahora este huevo lo casqueamos. Lo batimos un poquito. Y con esta brocha le ponemos un poquito a la orilla de nuestra base para que quede bien bronceadita. Le agregamos un poquito del huevo también aquí a la base. Y para que no se nos abulte al ponerlo al horno, le vamos a hacer unos hoyitos a todo alrededor y al centro, porque si no va a quedar como un volcán, el calor lo va a levantar. Entonces necesita que ese vapor salga. Ahora este molde lo pongo en la refrigeradora para empezar a preparar el relleno. Pasaron los 30 minutos, lo destapamos. Y lo ponemos a que se nos enfríe. Aquí tal vez unos 30 minutos para que se nos enfríe. Ya las calabazas ya están frescas. Entonces las vamos a triturar. Ahora vamos a triturarla. Recuerde que necesito 2 tazas. Puede ver aquí 2 tazas. Entonces la agrego en este tazón porque la voy a mezclar con el resto de los ingredientes. Ahora le agrego la leche condensada.
vainilla, la sal junto con todas las especies. ¡Wow! ¡Qué delicioso huele! Y no se ha cocinado, imagínense. ¡Qué rico que huele! También le agregamos el huevo. Ahora lo mezclamos. Bueno, ya está batido, todo bien integrado. Lo voy a batir con esto un poquito para sacarle estas burbujas, solo un poquito. Vamos a verter esta mezcla sobre la base de nuestro pastel. ¡Wow! ¡Qué huele tan rico! Madre mía, de la que te estás perdiendo. Huele y sabe rico. Espero que no le queden muchas burbujas por dentro. Ok, ahora lo ponemos al horno. Ya está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Normalmente lo cocino por 60 minutos, pero a los 50 minutos lo voy a revisar para ver si ya está listo. Pasaron los 60 minutos. Está buenísimo. Ahora lo sacamos. Voilà. Lo tengo. Pero está súper caliente. El molde es de vidrio, o sea, va a tardar mucho en enfriarse. Entonces lo voy a dejar más o menos 1 hora enfriando. Después lo paso a la refrigeradora y mañana lo probamos. Mis amigas y amigos, llegó la hora de probar nuestro delicioso pastel de calabaza. Tiene un olor que, ¿para qué les cuento? Delicioso. Tiene aquí 2 hoyitos, que es cuando puse el tenedor para probarlo si ya estaba listo. Entonces se lo voy a camuflajear con un poquito de esta azúcar en polvo. Miren qué cosa más bella. Parece que fuera, no sé, como de barro, algo así, un plato de barro. Bueno, lo importante es que sepa rico, se ve precioso y vamos a probar nuestro riquísimo pumpkin pie. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Oh! Cremosito, delicioso. Las especies se le dan algo tan exótico. El cardamomo y el jengibre le dejan la frescura en la garganta. Así que manos a la obra, a prepararlo, a disfrutarlo. No se va a arrepentir. Y feliz Día de Acción de Gracias y a seguir comiendo los productos del otoño. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.